difícil encontrar una escena que grafique mejor la desigualdad con la que convivimos que esta tomada de la Organización Mundial de la Salud. 10 millones de niños y niñas menores de 5 años mueren por año en países en desarrollo y 8 millones de esos 10 millones de niños y niñas podrían salvarse si tuvieran acceso regular a medicamentos. En la Argentina se están discutiendo cosas muy importantes, muy profundas respecto al rol del Estado, respecto al rol del mercado, en este caso vinculado al acceso a la salud y más específicamente el acceso a medicamentos, discutiendo su precio, el precio comercial. Hay otra placa para ver a continuación, porque cuando se discute entre Estado y laboratorios, el margen de ganancia queda como centro de la escena. Y esta información tiene que ver con la bolsa de los Estados Unidos. El 76,5% de las farmacéuticas contra el 37,4% de demás compañías. Estas compañías son no farmacéuticas. Este es el margen de ganancia entre estos dos grupos. Hay un 39,1% de diferencia. No hablamos de pequeños comercios, hablamos de las 300 empresas más importantes que cotizan en la bolsa de los Estados Unidos. Y lo que está mostrando esto es la importancia de discutir estos temas. Después se verán los detalles, pero estamos discutiendo, quizás como nunca en la Argentina, márgenes de ganancias razonables de cosas con las que no se juega, cosas que no tienen repuesto con la salud, como la salud. ¿Habrá llegado el momento que para garantizar un derecho humano tan esencial, garantizado por la Constitución, como la salud, no quede en manos de quienes buscan la maximización de sus ganancias? Bueno, la placa siguiente tiene que ver con un medicamento en particular. Hablo de el misoprostol y ahí lo vamos a ver en pantalla. Es el medicamento recomendado por la OMS para abortar de manera segura. En la Argentina se fabrica en la provincia de Santa Fe, pero no se comercializa. Solamente lo comercializan dos marcas. Atención con este dato. En el 2020, por primera vez, el precio del misoprostol aumentó menos que la inflación. En 2016 había llegado a aumentar 156%. ¿Y por qué aumentó menos que la inflación? Porque se reguló. Porque en diciembre de 2019 se retrotrajo el precio un 8% y porque luego se congeló por 6 meses más. Sin embargo, cuando yo digo que está a un precio más bajo, está hoy una caja de 16 pastillas a 13.900 pesos. Ese es el precio de los medicamentos en la República Argentina. Desigualdades como estas, tan claras, pocas veces visto. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Así arrancamos Desiguales en la jornada de hoy. 9 de la noche por la televisión pública. Lucila Trujillo, ¿qué tal? Muy bien, día miércoles, muchísima información y muchísimas entrevistas además hoy. Vamos a estar con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, con nuestros columnistas, por supuesto, también. Yo insisto que estas cuestiones pueden tener discusiones, idas y vueltas, necesitan consensos, pero estar discutiendo esto es un paso realmente muy importante y pone a la política por encima, o por lo menos conduciendo las discusiones en torno a el rol del Estado y el rol del mercado. Ayer hablábamos incluso con Tolosa Paz, ¿no? Digo, ¿qué le decían cuando recorría la calle producto del congelamiento de precios? Bueno, al fin el Estado está haciendo algo, ¿no? Cande, Nico, Néstor, bienvenidos los tres. ¿Qué tal? Candelaria, vos tenías algunas cositas para aportar a esto, ¿no? Sí, me parece importante dar el contexto un poco internacional, porque no se está discutiendo solo en Argentina, o por ahí estamos empezando esta discusión, sino que también en Estados Unidos se está discutiendo dentro del Partido Demócrata cómo regular los precios de los medicamentos, entendiendo este contexto donde las empresas farmacéuticas tienen más del doble de rentabilidad que las grandes compañías del resto de las ramas, ¿no? En un rato aportamos más información sobre esto. Nico Fiorentino, buenas noches. ¿Y con qué vamos? Vamos a hablar de, no sé si alguna vez si están familiarizados con el concepto la madre de todas las batallas, la escucharon 1 millón de veces más o menos. Vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires, pero vamos a hablar de encuestas, y no de las que salen en todos lados, sino las dos principales encuestas que trabajan en el comando de campaña del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, para entender un poco qué esperan en la provincia de Buenos Aires. Tampoco vamos a hablar de intención de voto, pero vamos a hablar de humor social, de expectativas, del impacto de las medidas importantes como el control de precios, de qué piensan los bonaerenses sobre las negociaciones con el FMI. Vamos a dar un panorama un poco más claro, una fotito de qué se espera del electorado ahora, nada, en unos días, el 14 de noviembre. Néstor. El expresidente Mauricio Macri es más de Queen que de los Beatles. Sin embargo, en el escrito que dejó hoy, le pidió una ayudita a los amigos. En un ratito nada más. Bueno, recuerden, Desiguales en la televisión pública, programa libre de humo.
programa libre de humo. Sin embargo, O sea que- invitamos algún día a Caruso Lombardi si quiere venir. Sí, bueno, está bien, y hay que aclarar parentescos y esas cosas, ¿no? A ver, la madre de todas las batallas para mí siempre fue la batalla cultural. Y yo creo que en esto de discutir los márgenes de ganancia de medicamentos, de alimentos, se avanza bastante en ese sentido. Está Nicolás Crepla con nosotros, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Nicolás, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por venir. Por favor, ustedes. Cuando eras presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria o vice, trabajando muy pero muy fuerte sobre estos temas, quizá no con la responsabilidad de la gestión que tuviste como viceministro y ahora como ministro. ¿Estar discutiendo esto tan a flor de piel, tan arriba de la mesa, te parecía que iba a ser posible? Mira, yo me acuerdo que cuando asume el gobierno de Cambiemos, el jefe de gabinete, que era Marcos Peña, en una interpelación en el Congreso le preguntan, porque había dejado de regular los precios de los medicamentos hasta el 2015, los medicamentos se regulaban en la Secretaría de Comercio de la Nación. Y le preguntan qué va a hacer con los precios de medicamentos y plantea los medicamentos, no creo en la regulación de los precios. El medicamento en Argentina por ley es un bien social, tiene que estar garantizado como acceso por el Estado. Y si eso no sucede, lo que termina pasando es que menos personas pueden acceder a los medicamentos porque aumenta mucho el precio de bolsillo. Y nos pasó con los jubilados, pero pasó con gran parte de la población que dejaron de acceder a los medicamentos. Hoy que el Estado esté, por un lado, garantizando el acceso a los medicamentos gratuitamente para todos los jubilados, que en el Estado estemos avanzando en garantizar los medicamentos, como por ejemplo con el misoprostol, para poder garantizar el aborto que estaban hablando recién. Todo eso tiene que ir de la mano con control de precios, porque si no, no se puede garantizar para todos si el precio está desregulado. Entonces es indispensable que se trabaje fuertemente en este tema. Ahora, ¿hay un acuerdo claro dentro del propio frente de gobierno sobre esto, teniendo en cuenta el vínculo de algunos integrantes del gabinete con determinados laboratorios? Buenas relaciones, quiero decir. Sí, las relaciones tienen que ser serias porque es industria nacional, bueno, también es industria multinacional, pero uno no puede no tener una relación seria de trabajo con algo tan importante como los medicamentos. Entonces, lo que hay que volver a construir, que nosotros lo venimos haciendo, por ejemplo, con la pandemia se hizo un esfuerzo muy grande, son mesas de trabajo, previsibilidad, planificación, y yo creo que en ese proceso se va a poder negociar para que haya una baja en el precio de los medicamentos, pero también una planificación, porque lo que tenemos que conseguir nosotros no es ahorrar en medicamentos, lo que tenemos que conseguir es que los medicamentos alcancen los necesarios, que haya uso racional de medicamentos y que alcancen para todos y todas todos los medicamentos necesarios. No es que hay que gastar menos en salud, hay que gastar el dinero que hay que invertir o gastar en salud que les sirva a toda la población y que accedan todos a los medicamentos. Entonces, en ese entendimiento, también la industria farmacéutica tiene que saber que no hay que cobrarle excesivamente a pocos, sino con menos margen de ganancia, pero vender mucho más y con más previsión. Bueno, de hecho, para municipios y para provincias también en los listados de todo lo que efectivamente se incorpora o se compra, también impacta en el presupuesto mensual de manera muy importante esto, ¿no? Por supuesto, en los presupuestos de las obras sociales, en los presupuestos... Bueno, la reunión con Luana Volnovich por el PAMI. Sí, sin duda eso es importante. Y hay una parte que es muy importante que no está en esta discusión tan fuertemente, que son los medicamentos de alto precio y baja incidencia, que son habitualmente de multinacionales. Hay medicamentos que pueden salir más de $1 millón, $1,5 millones, que se utilizan muy poquititos, quizás ese precio es excesivamente exagerado, tiene que ver con la patente y con un monopolio, y también son parte de las discusiones. Para eso el Estado tiene que tener un sistema de compras más fuerte, hay que ir trabajando hacia la integración del sistema para poder también tener un comprador que pueda hacer una compra más previsible, de mayor cantidad a más tiempo, y en esa manera mejorar el precio. Ahora, prepagas, obras sociales, ¿todas de acuerdo con esto? Porque digo, cuando se debaten determinados temas en torno al sistema de salud, varias prepagas siempre saltan con el fantasma de nos van a estatizar, no quieren que haya medicina privada. En ese sentido, ¿qué opinan? No, seriamente todos los que estamos en el campo de la salud sabemos que hay que trabajar en la integración del sistema. Eso lo dice el primero al último, privado, laboratorios, todos estamos de acuerdo en lo mismo. Todos queremos un sistema más racional, más previsible, que participen todos los actores en la discusión, porque acá, cuando eso no sucede, cualquiera de los elementos del sistema de salud intentando llevarse una parte o una renta o en la defensa de intereses propios puede poner en riesgo el sistema en general. Entonces, todos estamos de acuerdo con eso. La discusión tiene que ser con menos estruendo, menos humo, menos tapa de diario y mucho más trabajo serio, que es lo que venimos haciendo hace bastante tiempo. En la pandemia se vio el resultado, ¿no? Nosotros logramos en la provincia de Buenos Aires, por lo menos puedo decirlo con certeza, hicimos compra centralizada de medicamentos, producción pública de oxígeno, articulación del sector privado, público, de las camas, de las derivaciones, y todo eso hizo que la equidad en la distribución de la enfermedad sea lo que nunca se logra en la salud. No le fue peor
a nadie por ser más pobre o vivir en un lugar más alejado que a los más ricos o en los lugares más céntricos. Eso que se consiguió con la pandemia no lo conseguimos con las demás cosas y es el desafío que tenemos por delante. Sabemos todos juntos que si lo hacemos como se hizo en la pandemia lo podemos lograr. Antes de cambiar de tema, Candelaria tiene más información en este caso respecto de la región. Cande. Sí, la idea era profundizar un poco este debate en el marco regional y para eso traje un estudio que hizo la CELAC este año, en mayo de 2021, que compara los precios de toda la región para ver cómo estamos situados en Argentina, ¿no? Lo que hace es comparar todos los precios y se ve que Colombia y Perú tienen mejores precios, digamos, precios más bajos, entre el 33 y el 42%. Paraguay y México serían los precios promedio y Argentina tiene precios 25,92% mayores, o sea, más del 25% más que el precio promedio de Latinoamérica y el caso extremo de Uruguay. Lo interesante de este estudio es que cuando busca las causas de estos diferenciales de precios, ve que hay estrategias muy claras, ya sea desde compras estatales o regulaciones directas con las cámaras farmacéuticas o con los laboratorios. Entonces me parece que es un estudio interesante para darle un marco a la discusión que se empieza en Argentina. Sí, como decía Nicolás, libre de humo, ¿no? Un poco lo que busca desiguales permanentemente. Nicolás, en la realidad, en la realpolitik, digamos, ¿no? ¿Cómo es la negociación con los laboratorios o de qué manera condicionan la política sobre estos temas los laboratorios? O sea que se dice siempre, por ejemplo, que una de las razones o uno de los actores fundamentales para derrocar al gobierno de Ilia fueron los laboratorios, que en Chile también a Salvador Allende también participaron. Pero ¿cómo hacen, cómo inciden en la discusión política sobre estos temas día a día los laboratorios? No, el problema que tenemos principalmente en la negociación con los laboratorios es que son negociaciones muy fragmentadas. Esa discusión, ese análisis respecto del precio de los medicamentos puede ser un precio promedio, pero es muy probable que en Argentina haya actores que pagan 2, 3 y 4 veces más caros los medicamentos que otros. Y tiene múltiples razones de tipo de procedimientos, sobre todo la fragmentación. Entonces, la discusión principal es si los laboratorios tienen una forma de actuar en cámara, digamos, ¿no? Y todos juntos negocian los precios. Pero si los que van a comprar negocian de separados, entonces cada uno tiene menos poder de negociación que si negociara todos juntos. Claro. Y esto incluso la industria farmacéutica nacional, sobre todo, que tiene mano de obra, invierte, que tiene posibilidad de exportación, que podemos sustituir importaciones, un trabajo a mediano y largo plazo, con previsibilidad, con inversión, se puede hacer. Y en general la industria farmacéutica nacional está buscando espacios de discusión también y de diálogo porque hay una competencia mundial muy grande. Con la multinacional, ahí se dividen dos tipos de grupos. Hay algunos de la multinacional que son más rentistas y que son estos que quieren cobrar un medicamento 1,5 millones vía amparos de dólares. Esto pasa con algunos laboratorios, pero también hay otros que son un poco más serios, con los que estamos todos discutiendo la sustentabilidad del sistema de salud. Si no, la inflación sanitaria es aún mayor que la inflación en general en la población. Esto hace que en algún punto se corta el hilo, ¿no? Bien. Bueno, salud, vacunas, pandemia, me parece que nunca más puesta en primera plana, ¿no? Ya hay aplicación de terceras dosis para mayores de 50 años, corregime si lo digo mal, que tengan 2 dosis de Sinopharm o cualquier persona inmunodeprimida. Totalmente. Nosotros hoy lanzamos 558.000 turnos en la provincia de Buenos Aires. Priorizamos primero a los que tenían inmunocompromiso, esto significa alguna enfermedad que le baje las defensas o algún tratamiento que les baje las defensas. ¿Esté vacunado con la vacuna que esté vacunado? Con el esquema que se haya vacunado, Okay. No importa. ¿Eso por qué? Porque hicimos estudios en el mundo y en Argentina, en la provincia de Buenos Aires también, y vimos que la eficacia de 2 dosis no es la misma en esta población. Lo mismo sucede con los mayores de 50 años con Sinopharm. Con una tercera dosis tenemos la expectativa, según lo que venimos estudiando, de alcanzar el mismo umbral de seguridad, de eficacia que se lograba con 2 dosis en el resto de la población. Esto lo acordado a nivel nacional y en la provincia empezamos con esta población que ya recibieron turnos hoy. La mayor parte de ellos, casi todos ellos, son los que tienen inmunocompromiso, que eso pusieron cuando se inscribieron, entonces no tuvieron que inscribirse nuevamente ahora. Yo te quería preguntar, ¿nadie tiene que volver a inscribirse? O sea, No. Estas personas de las que estamos hablando tienen que esperar. Sí, ya les llegó el turno a ellos, a los que no les llegó hoy, porque son un poco más de 1 millón los que hay que vacunar en la provincia, les va a llegar en los próximos días. Bien. Pero si alguien cambió el estatus, antes no era inmunocomprometido y ahora lo es, la semana próxima habilitaremos una opción para poder hacerlo. Bien. Bien. ¿En qué momento de la pandemia estamos y a qué te referís cuando decís hay que controlar pequeños brotes? Bueno, nosotros estamos ahora ya 25 semanas después de lo que fue el pico. Nos encontramos en una caída de más del 95% de los casos. Tuvimos 20 semanas de caída continua, muy importante. Y luego hace 3 o 4 semanas ya estamos en una estabilización. Tuvimos una semana que subió un poquitito y ahora está de vuelta aparentemente estabilizado y bajando. Lo que estaba sucediendo es que fue virando de un 5 o 6% en los menores de 18 años
a ahora ya casi un 30% de los contagiados son menores de 18 años, con brotes en escuelas. Esto también vale la pena decirlo, cuando se fueron reduciendo los distanciamientos que había en las aulas, producto de que había mucha menos circulación de la enfermedad, porque el resto de la población estaba ya vacunada, entonces se pudieron ir reduciendo los distanciamientos entre los cursos, se producen más contagios en esta población y más brotes. Pero lo bueno es que muy oportunamente pudimos empezar a vacunar a los menores de 18 años. Entonces, casi al mismo tiempo que empiezan a aumentar los contagios en ese grupo, empezamos a vacunarlos. Entonces, ¿y es por la variante Delta también o no? También es variante Delta, que es más contagiosa. Pero son sobre todo en esta población los menos vacunados. Entonces, hoy estamos estabilizados aún a pesar de estos brotes, porque se controlan con la vacunación que están recibiendo ya 75% de los menores de 18 años en la provincia de Buenos Aires y ya casi el 50% de los que tienen de 3 y 11 años. Entonces, el trabajo que estamos haciendo ahora es un trabajo de control de brote, lo que se hacía al principio de la epidemia, cuando había pocos casos. Encontramos una escuela que hay casos, o hacemos una búsqueda activa y sopamos en todas las escuelas a ver si encontramos casos ahí, y si hay, hacemos un seguimiento epidemiológico, aislamiento y vacunación selectiva de toda esa población para tratar de achicar los brotes. Ahora, te hago una consulta, Nicolás, en lo que tiene que ver con la gravedad de la enfermedad, porque en Reino Unido, por ejemplo, la variante Delta ocasionó una situación bastante complicada, incluso con un gran porcentaje de la población vacunada. ¿Eso cómo va a estar en Argentina? No lo sabemos. Por el momento nosotros logramos tener un nivel de vacunación tan alto, estamos arriba de los niveles que tienen ellos, y una temporada de verano. O sea, los niveles de vacunación en Argentina superan los de muchísimos países europeos. Sí, de casi todos los países del mundo. Mirá. En este momento más del 75% de la población ya vacunada. Eso habla bien de los argentinos, ¿no? Digo, siempre dándonos con un palo porque es voluntario. Sí. Digo, nadie te va a buscar a tu casa y te arrastra. Me encantaría que lo hagan igual, pero nadie te va a buscar a tu casa y te arrastra para vacunarte, ¿no? No, es voluntario. Sí vamos hasta la casa y le ofrecemos, pero no... pero no es obligatorio, no te pueden obligar. Sí. No, tal cual. No, en Alemania hay un dato, la llaman la pandemia de los no vacunados, digamos, ¿no? Porque hay muchos mayores de 60 que no están vacunados. Claro, tal cual. Y en Estados Unidos hay algunos sectores que tienen más que ver con el republicanismo de Trump, que también no se han vacunado, y en esos grupos se ha generado una altísima incidencia de la enfermedad. La Delta es más contagiosa, produjo el brote en Inglaterra. Ahora nosotros esperamos que con el nivel de vacunación que tenemos y con la temporada de verano quizás no tengamos grandes complicaciones. Por ahí tenemos un aumento de los casos, eso puede llegar a ser, pero que eso no tenga una correlación en aumento de las internaciones y fallecimientos. Eso se está viendo también en Europa, es cierto, hay aumento de los casos pero con baja letalidad. Y todavía hay que ver qué va a pasar de acá al invierno próximo. Nuestra expectativa es que de acá al invierno próximo, con dosis de refuerzo, con el distanciamiento, con que mejoren, con que vacunemos a la población de más de 3 años, quizás no tengamos una situación extraordinaria y quizás tengamos solamente enfermedades del invierno que compitan con la gripe o con otras enfermedades que habitualmente suceden en ese momento. Bien, vamos a compartir un breve resumen de lo que se estuvo diciendo en las últimas horas alrededor de la posibilidad de controlar precios de los medicamentos, el modo en que arrancamos Desiguales hoy, el modo en que arrancamos la charla con Nicolás Kreplak. Aquí un breve resumen. No puede haber consumos esenciales como alimentos o medicamentos que no tengan algún grado de regulación del Estado. No puede quedar librado a la asignación de recursos que hace el mercado. En los últimos 2 años siguen aumentando por encima de la inflación, un 10% durante el año 2020. Lo mismo ahora en el 2021. Hablamos de los medicamentos más usados y lo que hay ahora es una situación que estamos marcando en que el aumento de precios se produce en forma selectiva sobre los medicamentos que más se usan. Que estos números no son los que nosotros tenemos ni mucho menos. El precio de los medicamentos para los adultos mayores, 12% en el año 2020 y este año, en lo que va del año, no supera el 30%. Ellos tendrían que comprometerse a no aumentar los precios más allá de las variaciones de costo, no de la inflación, porque seguramente que en los medicamentos hay, por ejemplo, un alto componente importado por patentes, drogas que se importan, etcétera, etcétera, que se pagan a un tipo de cambio que va muy por detrás de la inflación. Muy bien, distintas voces, distintas miradas. Algo que me quedó pendiente de esta charla, Nicolás. ¿Se avanza en la producción pública de medicamentos de modo de tener precios de referencia? Sí, la producción pública de medicamentos es importante. Por ejemplo, para el misoprostol, el laboratorio público de Santa Fe es el que la provincia de Buenos Aires le compra a este laboratorio, lo hace a un precio mucho menor y encima logramos tener el abastecimiento necesario para poder garantizar la producción.
Hoy estuvimos justamente defendiendo o presentando ante la Comisión de Salud de Diputados y Senadores de la Provincia de Buenos Aires el proyecto para la creación del laboratorio público de la Provincia de Buenos Aires, Sociedad del Estado. Ya existe un laboratorio, pero es una transformación para que pueda tener una inversión mucho más grande y ser más eficaz, como es el de Santa Fe, por ejemplo, para producir medicamentos. Esto ayuda en varias cosas, ayuda en precios testigos, ayuda en medicamentos que por ahí son huérfanos, es decir, que no tienen interés en el mercado, claro, y que producirlos tiene un costo muy alto, entonces o el mercado no los vende, o si los vende a un costo prohibitivo. Ese dato es tremendo, ¿no? Claro. Mucha necesidad, sobre todo quizás en sectores de la población con bajo poder adquisitivo, el mercado no se interesa ni por desarrollar ni por producir esos medicamentos. Tal cual, y también muchas veces no se interesa por investigar. Entonces claro, también el laboratorio que nosotros estamos trabajando para poder tener en la provincia de Buenos Aires, la idea es que articule con las universidades, con el CONICET e incluso con la industria privada, para poder hacer sustitución de importaciones, moléculas complejas que ahora solamente se pueden importar, producirlas en el país, o investigar en desarrollos novedosos. Con la pandemia se hizo muchísimo, investigamos vacunas nuevas, investigamos medicamentos nuevos, lo hicimos solo del Estado, en articulación con el sector privado, y salió muy bien. Por eso también tenemos que apostar mucho a lo que funcionó en la pandemia, llevarlo como política de Estado. Bien. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por la visita. Por favor, gracias, a ustedes. Muchas gracias. Bien, despedimos al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y seguimos, Lu. Sí, nos metemos en el tema judicial porque hay un informe sobre qué pasó hoy en Dolores. Fue el expresidente Mauricio Macri, no declaró. Este es el video. La semana pasada se presentó para declarar en la indagatoria, pero el juez Baba aparentemente se olvidó de pedir el relevo de secreto por haber sido expresidente. ¿Por qué es esto? Porque cuando uno maneja secretos de Estado y tiene inteligencia bajo su control, tiene que pedir que lo releven para poder contarla. Si no, hubiera incurrido en un nuevo delito. La persona que yo conozco, tanto como persona, como funcionario y como dirigente político, no tiene ninguna posibilidad de estar metido en este tipo de cosas. Fue un plan integral sostenido en el tiempo por al menos un año, de manera organizada y por distintos integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia. Esto incluyó seguimientos personales, fotografías, video, perfilamientos personales, perfilamientos en redes sociales y escuchas de algún tipo. Esta es la imagen, este es el momento en que Mauricio Macri, entrando al juzgado en Dolores, rompe el micrófono de C5N, lo tiró al piso, luego fue pateado por uno de los hombres de seguridad que estaba con él. Ahí se puede ver claramente, agarra un micrófono, ese micrófono es el de C5N, lo tira al piso, ahora lo van a ver, como con la mano hacia adelante, lo tira al piso y sigue caminando. No hay una sola conducta descripta en tiempo, modo, lugar, que el juez le pueda decir a Mauricio Macri cómo habría sido aquel supuesto delito por el cual el juez se acordó recién el 1 de octubre, luego de la catastrófica derrota del gobierno del 12 de septiembre, darlo indagatoria. Bueno, un resumen, ¿no?, de las últimas horas. Quiero solamente hacer un punto sobre lo ocurrido con el micrófono de C5N, canal del que también soy trabajadora. Estaba en vivo, de hecho, cuando ocurrió. Mi compañero Nicolás Bunafó dijo, se me cayó, no entiendo qué pasó. Y cuando lo recupera nos dice, creo que el expresidente lo tiró al piso. Hacer eso con el micrófono de un canal al cual nunca quiso ir como invitado y al cual se lo sigue invitando, como también se lo invita en este momento a la televisión pública, lo único que hace es convalidar cualquier tipo de agresión a la prensa o, peor aún, incentivar que esto ocurra como líder del principal partido opositor. Dicho esto, se repudia siempre cualquier agresión a cualquier colega, sea del canal que sea. Solamente quería aclararlo porque me parece que es eso, ¿no? Nos expone a todos como trabajadores de prensa a salir a la calle y que cualquier persona se sienta con la libertad habilitada de insultar o de agredir. Exacto. Efectivamente. A mí el tuit con el que el expresidente intenta pedir disculpas, la verdad que me parece incluso seguir ahondando en la propia agresión. Vamos a compartirlo, el tuit, y lo leemos juntos. El tuit dice, si lo pueden poner en cámara, así lo podemos leer. 1000 disculpas por lo que pasó hoy al bajar del auto. Voy a parar ahí un cachito. 1000 disculpas, ¿a quién? Da la sensación que se le está pidiendo a su comunidad en Twitter, porque no es a trabajadores y trabajadoras de prensa. Como decía Lucila, de todos los espacios y medios. Seguimos un cachito más con el tuit, así terminamos de leerlo, porque al final me parece aún peor. Fue un acto reflejo al ver que se me venían los micrófonos encima. Lamento que haya terminado en el agua.
es como una mojada de oreja, digamos, ¿no? Parece efectivamente reírse un poco de la situación. Pero bueno, esto pasó y fue parte de lo que pasó hoy en Dolores. Néstor, en esencia, en la causa, ¿qué? Vamos a contar qué es lo que hizo el expresidente Mauricio Macri, concretamente en ese escrito que presentó y que hasta ahora permanece guardado bajo 7 llaves. Hemos tenido acceso al escrito y el escrito habla concretamente, cuando decíamos de una ayudita de mis amigos, el escrito cuenta que el expresidente Mauricio Macri pidió a los jueces de Comodoro Pi que le pidan la inhibitoria al juez de Dolores para seguir interviniendo. Es decir, que los jueces de Comodoro Pi consideren que el delito, el presunto delito que se le imputa y que él no reconoce, que ese delito lo cometió en el ejercicio de la presidencia de la Nación, que eso ocurre en la Casa Rosada, que está en la capital federal. En consecuencia, los que tienen que intervenir son los jueces de Comodoro Pi. Esto es lo que dice concretamente en una de sus partes perdidas, en esas páginas que tiene allí. Pero antes de que comenzara todo esto, Macri tuvo un cara a cara con el juez. Macri habló con el juez antes de presentar el escrito. Antes de presentar el escrito. ¿Querés saber qué es lo que dijo? Sí. Mirá, pues lo tenemos captado el momento en que armó toda esa historia. Básicamente dijo, quedó claro que usted está muy apurado para procesarme antes del 14, con lo cual yo no le quiero demorar más tiempo, voy a consignar un escrito, no voy a contestar preguntas, así usted puede seguir con las formalidades. Esto en lenguaje vulgar se llama lo toreó al juez. Sí, claro. Le dijo, a ver si te animás a procesarme antes de las elecciones. ¿Por qué? Porque el plazo procesal vence el 17 o el 18 de noviembre, es decir, después de las elecciones. Y es muy raro que los jueces, y esto Macri lo conoce, es muy raro que los jueces tengan un ataque de fanatismo laboral y resuelvan antes de los plazos. Más bien, lo que suelen hacer es resolver mucho después de los plazos. Claro. Bueno, esto es lo que dijo. Hay un par de cosas más en las que Macri también recurrió a sus amigos. Invocó un documento que firmaron, entre otros, el expresidente César Arias de Costa Rica, el expresidente Aznar de España, Alfredo Cristiani, expresidente de El Salvador, cuestionadísimo por violaciones a los derechos humanos en la guerra fratricida que aquejó a El Salvador. Además están ahí Vicente Fox de México, César Gaviria, el presidente de Colombia cuando fue ultimado Pablo Escobar Gaviria, Carlos Mesa de Bolivia, otro personaje muy asociado a los golpes de Estado en Bolivia, y Juan Carlos Guasmosi de Paraguay, uno de los hombres que protagonizó la transición, la malamente llamada transición desde el estrosnismo en adelante. A estos personajes invocó el expresidente en su defensa. ¿A nombre de qué igual, no? No entiendo qué tiene a que ver que con todos esto. ellos firmaron, hay muchos más, son 25, firmaron un documento en el cual respaldaban la postura de Macri diciendo que no pudo haber cometido espionaje. Consulta quizá muy pavota, ahora podemos profundizar con Graciana Peñafort, que ya está en estudios. Mauricio Macri había dicho, bueno, se había suspendido la indagatoria anterior porque no estaba relevado el secreto de inteligencia. En lo que hoy presenta o en lo que hoy dice, ¿aporta algún dato que efectivamente necesitaba ese relevamiento del secreto de inteligencia? Absolutamente ninguno. Lo único que hizo ¿Y esto hoy... es relevante? No, y por supuesto que es relevante porque si nada te iba a decir, de nada debían eximirlo. Claro. Es decir, no había necesidad de que le levantaran el secreto porque no iba a violar ningún secreto, porque no iba a hablar, tan simple como eso. Pero además en esa historia, lo que el expresidente termina diciendo... Fíjate con una frase que es muy llamativa. Dice, el 18 de junio del 21, cuando se fueron procesados Arribas y Magdalani, Macri le dice, usted en ese momento consideró que no había mérito para llamarme. Sin embargo, encontró mérito respecto de los restantes. Es decir, respecto de Arribas y Magdalani, sí había mérito para llamarlo indagatorio. Gracias, Néstor. Nos vamos al living. Ya está Graciana Peñafort con nosotros. Hola, Graciana. ¿Cómo te va, Graciana? Casi me mató. Bien, ¿Cómo estás? Bien. Bueno. De corrida, pero llegando. Bueno, pero llegaste y acá estamos para charlar un rato y a ver si podemos estar... Perdón, ¿puedo hacer un comentario? Claro. Qué raro se ve Néstor Espósito sin lentes. ¿No? Pero, sí. Fue tremendo verte sin lentes. Ahora se los puso para que no te para que no me llamen. Claro. Sí, para que no te espanten. Graciana, antes del aire hablábamos con nuestros compañeros y nos decíamos, se escucha desde sectores del kirchnerismo, se puede decir, o del Frente de Todos, ¿por qué se les da tanto cuidado ante la ley? ¿Por qué no hay un poco más de venganza con quienes no cumplieron cuando eran gobierno con la entonces oposición? ¿Vos Porque es lo que corresponde. Lo que corresponde es que no se vulneren garantías y que todas las personas tengan derecho
a un proceso con el debido proceso y con el respeto a sus garantías. No hay que normalizar lo que pasó durante el macrismo, porque estaba mal. Claro. Lo que hay que agradecer es que vuelva la justicia o el Poder Judicial a funcionar conforme lo indican las leyes y las garantías en la Constitución. Si Macri está en todo su derecho de acusar de parcial al juez y de pedir su recusación y eventualmente se verá como exactamente, a ver, porque eso es importante señalarlo. Aparte se está defendiendo, Macri se está defendiendo y como tal tiene derecho a recusar al juez. Yo, la verdad, pronostico mala fortuna esta recusación, sobre todo cuando esta vez no declaró nada vinculado a un secreto de inteligencia, porque el artilugio procesal que planteó la defensa de Macri es muy evidente y las cámaras no tienden a convalidar este tipo de cosas, pero bueno, veremos. ¿Aún cuando la Cámara aceptó recibir a Lanuse el próximo 12 de noviembre? Totalmente, sí. Eso no tiene nada de particular, es algo que puede ocurrir. Para mí es algo que perfectamente puede ocurrir y de hecho ocurre muchas veces. Sí, la defensa de familiares de víctimas del Lara San Juan leen en esta aceptación de la audiencia quizá un mal dato, un mal presagio de que puede ser recusado Baba. Yo tengo la sensación que hay que respetar lo que opinan los familiares porque son los familiares y son víctimas en esta causa. Claro. Pero como todos tienen un interés personal y no sé con qué tanta objetividad efectiva pueden analizar, es lo que corresponde. Se recusa a un juez, se hace una audiencia, sobre todo cuando es la segunda recusación, y se decide. Me parece que está dentro de los cánones normales. Yo entiendo perfectamente la postura de la defensa de los familiares, porque claramente ellos hubiesen preferido que también hubiese sido un rechazo in limine. Pero me parece que en este caso puntual, y ya habiendo brindado su declaración indagatoria, se vuelve muy importante que si el juez va a quedar firme, quede firme conforme lo marca el procedimiento. Porque esto ya fue la misma disyuntiva que tuvo el juez cuando suspendió aquella indagatoria. Sí, vos podés avanzar, pero es importante resguardar el procedimiento, porque si se te cae un acto tan importante como la indagatoria, el destino de eso es que se caiga la causa. Bien. Ahora, repasando un poquito, digamos, qué cosas están efectivamente acreditadas y qué cosas están siendo juzgadas, y si no estamos sobredimensionando, está claro que se trata de un expresidente y de actividades muy graves, pero si no estamos sobredimensionando todo, porque en función de lo que vos decís, bueno, todo marcha de acuerdo a cómo tiene que marchar y se verá qué es lo que se resuelve y de qué hay evidencias. Mira, yo la causa no la conozco porque es una causa en la que no formo parte, pero entiendo que por los dichos de la querella y el procesamiento, que en su momento, el auto de llamado a indagatoria que en su momento suscribió el juez, me parece que hay elementos. Si esos elementos son verosímiles, no lo puedo saber. Claro. No soy adivina. Bueno, es el proceso que se está llevando adelante. Exactamente, pero para eso es la declaración indagatoria, para que el señor pueda defenderse. Bien. Claro. La reforma judicial, Graciana, y todo eso que se intentó impulsar quedó en la nada, ¿no? Más en época electoral. No existen, hoy no hay votos en los diputados para que avance esa reforma. Claro. Y esto pasa porque no hay una reforma judicial. Esto que está pasando en el Poder Judicial es precisamente porque no hay una reforma y siguen siendo... ¿Por qué? Falta de voluntad política, imagino, de sectores de la oposición, que son los principales interesados en no hacer una reforma judicial. Yo lo escuchaba hace un ratito, decir quieren que vaya la causa Pi. ¿Y cómo no van a querer que vaya la causa Pi? A mí me causa un enorme estupor que Macri diga que Baba es un juez cercano al kirchnerismo. Yo la verdad que no lo conozco como un juez cercano al kirchnerismo, pero sí tengo una certeza. Un juez que va a jugar al pádel con el presidente es un juez cercano al gobierno. Hablas, por ejemplo, de Hornos y Borinsky, exactamente. Que están en Comodoro Pi. Exactamente, y por eso quieren llevar las causas a Comodoro Pi. Porque miren lo que pasó con la causa de Lomas. Cuando la causa de Lomas llegó a Comodoro Pi, se detuvo. Los jueces que están mencionados en la prueba, por ejemplo en el celular de Nieto, resuelven en esa causa. Porque no solo se ha perdido el criterio de justicia, se ha perdido cualquier pudor. Pero eso yo creo que tiene que ver con esa intención de no permitir una reforma judicial que haga que Comodoro Pi funcione de otra manera. Hoy hubo, Graciana, una novedad importante en esa causa, y es que la Cámara Federal pidió todos los incidentes que estaban en primera instancia en Juan Marcelo Martínez de Giorgi para sumarlos a la decisión que está por tomar. Hay allí una versión que indica que la Cámara podría anular gran parte de la investigación. Bueno, hoy pidió todos los expedientes, y está todo junto
a punto de resolverse. Sí, pero pensás que en esa causa van a... O sea, permítame contestar esto. Sí. Es también, lo mismo que tengo yo, es lo que dicen los pasillos de Comodoro Pi. Pero yo pienso el absurdo, en esa causa van a decidir un señor como Bertuzzi, que está en la agenda de Nieto, y un señor como Llorens, que visitó Olivos sin declararlo. Es decir, este es el absurdo al que nos lleva Comodoro Pi. Quiero volver... Nico, tenías una pregunta, perdón. Sí, quería invitarla a Graciana a un juego retórico. Sabemos que Juntos por el Cambio, en el macrismo se cuestiona siempre una supuesta conducta de un sector de la justicia que identifican vinculado al kirchnerismo garantista. Hablan de garantismo. Cuando Mauricio Macri o la defensa de Mauricio Macri reclama que se proceda al relevamiento de los secretos de Estado para declarar, cuando cuestiona las fechas en las que es citado, cuando cuestiona el supuesto prejuzgamiento en la convocatoria indagatoria, ¿no están reclamando un poquito de garantismo en su propio lenguaje? No, porque, a ver, el garantismo es una posición subjetiva del Poder Judicial frente al respeto de las garantías que ya tienen las personas reconocidas. Es decir, están en la Constitución, están en las leyes de procedimiento. No, me parece que están reclamando algo que les corresponde. Y yo creo que hay un error en decir es una posición garantista. No, lo que es una posición no garantista es atropellar a quien se tiene que defender. Pero por eso digo, hemos normalizado decirle garantista a lo que es normal. Claro. Que se respeten las garantías es lo normal, es lo que debería ser, es lo que está prescrito por la ley. Pero no es tu culpa, pero claramente yo noto con sorpresa cómo hemos normalizado el ayazar con las garantías. Es que el propio Juntos por el Cambio lo normalizó esta... Está bien, pero está mal. Claro, esa es la curiosidad, me parece. Pero está mal, o sea, siempre estuvo mal. Me interesa tu opinión sobre la Corte Suprema de Justicia, hoy sin mujeres, producto de la renuncia de Hayton. Mira, yo soy muy crítica con la Corte Suprema, no es ningún misterio. A mí a mí me preocupa que tengamos una corte donde 2 de los jueces aceptaron desconocer la Constitución para llegar a la corte, con el agravante que uno de ellos había escrito en contra de ese modo de designación. Y ese es el problema, porque después de romper ciertos límites, ¿cómo volvés? Entonces entiendo por qué un juez como Rosenkranz dice, bueno, ahora no me voy a apartar en los casos de mis clientes, porque ya pasaron 5 años. La verdad es que yo no he visto el plazo de 5 años en ninguna ley, pero te voy a dar un ejemplo que demuestra lo absurdo de la tesis de Rosenkranz. Por ejemplo, el código permite recusar a un juez por tener amistad manifiesta. ¿Cuándo digo que se acaba la amistad manifiesta? ¿Cuándo dejé de ser amigo de alguien? La ley no fija plazos porque las causales de excusación y recusación no tienen plazo. Y a mí me parece un espanto que eso avance. Como me pareció un espanto, mira, si hubo un juez bueno en la Argentina, yo no estaba de acuerdo en todo, pero para mí fue el mejor juez que tuvo la democracia desde el regreso de la democracia, era Petracchi, que se paró de manos cuando al final del gobierno de la Alianza, la Corte de la mayoría automática hizo lo mismo que hicieron Rosati y Rosenkrantz, se autovotó para mantener el poder. Y ahora pienso lo absurdo que tenemos, que lo leí los otros días en un periodista y me divirtió mucho, que los abogados siempre sabíamos que los martes era el día de acuerdos. Entrábamos a la corte. Ahora ni siquiera esa certeza. No, cualquier día. Tenemos acuerdos sorpresa, o sea, un poco más y no nos vamos a enterar ni siquiera que resolvieron nuestra causa. A mí me parece que en términos de acceso a la información pública y transparencia del organismo, todo lo que está haciendo la Corte le brinda opacidad. Voy a decir, opacidad a la que sumo el silencio vergonzoso que tuvo la Corte cuando se ayazaban garantías en este país. Bien. Graciana, si te nominaran, ¿aceptarías ser ministra de la Corte? Tendría que... No lo sé. Me parece que... Te voy a decir qué es lo que pasa. Yo no soy tonta y leí la campaña y me parece que está mal darle pie a esas cosas porque los nombres de la Corte los tiene que decir la política. Entonces, si yo me prendo en esa campaña, decir si me prendo, si aceptaría o no aceptaría, es hacer algo en lo que yo descreo profundamente. Yo creo que para esos lugares no hay que operar, la política tiene que decidir y decide en 2 momentos. Uno es cuando nomina y otro es cuando vota el candidato. Igual decime que sí, yo si fuese abogada iría a la Corte, obvio, sería lo máximo a lo que aspiraría, ¿o no? Ay, Trujillo. Te voy a decir la verdad, no es un lugar sencillo, me parece que sería un lugar lleno de complejidades, incluso complejidades en la relación entre los propios miembros de la Corte. Ahí sí. O sea, yo imagino la hipótesis, llegás
Si saludás a Lorenzetti, no te hablas con Rosati. Si saludás a Rosati, te putea. O sea, me parece que es un lugar complejo. Claro. Y también te voy a decir algo. Por supuesto que siempre es un honor ir a esos lugares. Pero me parece que no hay que ir por el honor, sino con un plan de trabajo. Claro. Si vos me preguntás a mí, yo más que ir yo a la Corte, me gustaría que salieran las leyes para que se funden, para que desaparezca el 280, para que se funden los rechazos, para que podamos seguir algo tan básico como el expediente. Yo no puedo seguir digitalmente el expediente en la Corte. Claro. Es decir, eso me parece mucho más importante que ir yo o quien vaya. Realmente creo que hay cosas muy estructurales y con hacer un egotrip no resolves nada. Gracias, Ana, por estar aquí. No, bueno, favor. Nos vamos a ir a una pausa y al regresar nos metemos en el análisis de la campaña y ya estamos para charlar con Gabriel Catopodis, el ministro de Obras Públicas de la Nación. Pausa, 2 minutitos y estamos. Ya venimos. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. ¿Ya probaste el nuevo Rinde Más? En vez de 8 hamburguesas, me salieron 12. Re fácil. ¡Un aplauso para los cocineros! Prueba Rinde Más y agranda tus platos preferidos. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos. Cristina llenó de planes el país. Macri los aumentó. En esto, los dos hicieron lo mismo. Y el que lo paga, sos vos. Primero Santa Fe, lista 504. Candidato a Senador Nacional Distrito Santa Fe, Jorge Boazo. Solo Miller está 4 veces filtrada en frío. Frescura intensa, sabor suave. It's Miller time. ¿Te parece bien que tu trabajo y tu salario le ganen a la inflación? ¿Te parece bien que el aumento sea para todos? Los que creemos esto somos muchos. Ahora seamos todos. Juan Manuel Pedrini, diputado nacional por Chaco. Lista 501, Frente de Todos. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Muy bien, ya estamos con Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación. Gabriel, gracias por venir a Desiguales. A ustedes. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Estás de recorrida, efectivamente, en el marco del trabajo con la obra pública, pero ¿qué estás percibiendo en el territorio respecto de la campaña y lo que pueda llegar a pasar el 14? Mira, en general me parece que hay una mirada generalizada de que las PASO fueron una elección en un contexto de mucho enojo. La gente descargó malestar y el resultado de 18 meses de estar encerrados. Y ahora la gente decide. Y la PASO fue, me parece, la última foto de un momento muy doloroso, muy duro de la Argentina. Y este tiene que ser el primer paso de una recuperación. La gente sabe que este gobierno tiene un modelo de producción, de trabajo, pero no solo lo tiene que saber, sino que lo tiene que sentir. Y el gobierno está tomando las medidas para que realmente eso sea palpable, y sea palpable en la vida cotidiana, sea palpable cuando hacen las cuentas a fin de mes, sea palpable cuando se reúnen los domingos en el almuerzo familiar. Lo tiene que sentir. Creo que lo van a ir sintiendo, se va sintiendo, y que la recuperación de la economía ya es un dato concreto, ya no es un rebote, ya es algo que en todos los sectores viene ocurriendo, son muchos sectores que se van encendiendo. Ahora necesitamos, claro, que eso
también vaya cruzándose con la vida cotidiana de cada vecino, de cada vecina en la Argentina. Sectores de la oposición, y no necesariamente solamente la oposición, critica que se están empleando una enorme cantidad de recursos, bueno, se habla de emisión, etcétera, etcétera, pero recursos que no se utilizaron antes y que ahora son en clave electoralista. ¿Qué le responden? Bueno, pero cualquier medida que hubiésemos tomado, en el momento que lo hubiésemos tomado, seguramente lo hubiesen criticado porque fue la actitud de los 2 años. No podríamos encontrar una sola decisión de la oposición de reconocimiento de alguna medida del gobierno. Entonces, me parece que en cualquier caso las hubiesen cuestionado. Lo importante es qué es el previaje. El previaje es que el dueño de una hostería en Purmamarca sepa que ya tiene enero tomado y probablemente todo febrero lo tenga alquilado. Bueno, de todas maneras, previaje creo que es la única que no se criticó con mucho énfasis porque aplica quizás a la clase media, incluso media alta de la Argentina, que vacaciona una temporada entera en Mar del Plata y alquila una costa 2-3 meses, ¿no? Digo, en ese sentido, como quizás fue, bueno, esta me toca a mí también, desde determinado sector de la política, y no la critico tanto. Te invito a que escuchemos la columna de Nico Fiorentino, que tiene que ver con la campaña, pero Nico también oposición y oficialismo, lo que ven los dos. Sí, nos vamos a meter en justamente el territorio del exintendente o intendente de licencia. No, exintendente, ¿no? Exintendente. No, en licencia. En licencia. El intendente en licencia de San Martín, porque vamos a ir a lo que se conoce como la madre de todas las batallas. No hablamos de la final de la Copa Libertadores 2018, sino de la provincia de Buenos Aires. Porque, perdón, esto no tenía nada que ver. Porque vamos a hablar de encuestas. Vamos a tratar de explicar un poco qué es lo que están mostrando las encuestas que ven en el comando de campaña del Frente de Todos y también en Juntos por el Cambio. Preparamos ahí una placa para digamos, definir algunos ítems. No te pusimos emojis hoy, Caruso, para que tú emociones. No, pero perdóname, Fiorentino. Sí. ¿A quién vos tenés que complacer entre Caruso y yo? El valor de las palabras. Por ahora Caruso, vamos a arrancar por ahí. Todavía. Porque vamos a hablar, ahí veíamos lo de el ítem participación, que se transformó tal vez en el punto más importante. 68% del electorado de la provincia de Buenos Aires votó el 12 de septiembre. Ahí tenemos flechita para arriba porque en los dos principales espacios políticos coinciden en sus números en que la participación va a subir. Eso tiene un sentido lógico que tiene que ver con que el clima desde el punto de vista epidemiológico cambió y también con una tendencia, desde que existen las PASO, siempre votaron más personas en las generales que las PASO. Ahora, ojo con ese dato en las encuestas porque un encuestador me decía, resulta difícil cuando vos sos consultado en una encuesta decir que no vas a ir a votar, básicamente porque se asemeja a un delito. Claro. Entonces reconocer que no vas a ir también suele ser complejo, es un número para tomar con pinzas. Después hablábamos de retención de voto, que es el otro ítem que teníamos ahí. ¿Qué significa esto? Bueno, de los votos que todas las fuerzas sacaron el 12 de septiembre, ¿qué porcentaje hoy están garantizando? Bueno, también flechita para arriba porque no hay hoy por lo menos un panorama de un voto migratorio, digamos, que una fuerza política le saque votos a otra, y lo que están señalando también las encuestas es que en aquellos espacios donde hubo internas en la provincia de Buenos Aires, la más trascendente es la de Diego Santilli y Facundo Manes, que compitieron el 12 de septiembre en una PASO. Bueno, ahí hablan de una retención del voto del 90-95%. Si volvemos a lo que decíamos antes de la participación, lo que ven estos en el Frente de Todos es que de ese 25% que no iría a votar, la gran mayoría, no la gran mayoría, pero un porcentaje importante se identifica con una definición que sería un oficialismo blando, es decir, no un voto oficialista duro, porque el duro va a ir, sino un oficialismo blando, lo mismo que en los indecisos, 3 de cada 4 personas hoy tendrían, en la provincia de Buenos Aires estamos hablando, tendrían ya definido a qué espacio político van a votar. Ahora, Nico, ¿ese oficialismo blando es un oficialismo que en una elección de cargo ejecutivo sí va a votar? Y tiene que ver, mirá, por ejemplo, las elecciones de 2019, las presidenciales, el 27 de octubre de 2019, en la provincia de Buenos Aires votó el 81% del padrón. Es un número que esperar el 81% del padrón este año sería una expectativa gigante. Así que probablemente sí, haya buena parte ahí. La novedad a mí me parece que es que, o lo preocupante en este caso para el Frente de Todos, es que en esos nuevos votantes que van a ir a votar, nada indica lo que en algún momento se esperaba, que
sea una gran mayoría en favor del Frente de Todos que le permita revertir el resultado de las PASO. Las tendencias coinciden en las dos fuerzas. En el Juntos por el Cambio dice se van a mantener los porcentajes que están ahora. O sea, las personas nuevas que van a ir a votar van a mantener los porcentajes de las PASO. En el Frente de Todos dicen no, son un poco más nuestros, pero no sabemos si nos alcanza para dar vuelta la elección. Ese es un punto respecto a la participación. Después teníamos con las expectativas económicas. Esto también es interesante para el gobierno. Ahí lo teníamos flechita para abajo porque los consultados no prevén una mejoría de su condición económica en el corto plazo. Esto lo veíamos el otro día, chicos, con Beto Quevedo, que hablaba del humor social, la importancia del humor a la hora de votar. Y nos queda ahí el último ítem, que es precios y FMI. Se terminó transformando en la principal batalla de campaña del gobierno. Casi que vos en la Argentina hablas de inflación y hablas del FMI, es como hablar de Drácula y el hombre lobo, más o menos. Entonces vos decías, bueno, esto tiene que jugar a favor, tiene que haber una reacción social interesante. Bueno, lo que muestran las encuestas que trabajan en el Frente de Todos, es que no hay en este momento en el electorado, por lo menos de la provincia de Buenos Aires, una fascinación con esa política. De hecho, un porcentaje muy grande, un 60% de los consultados, pretende o le gustaría que haya un acuerdo rápido con el FMI, casi que a contramano de lo que propone el gobierno. Así que me parece, y con el tema de control de precios lo mismo, tiene un apoyo casi 50 y 50, entre los que creen que es una manera correcta y los que creen que no. A ver, mi primera pregunta tiene que ver con territorio, intendentes. ¿Cómo jugaron antes de las PASO y cómo ves que están jugando ahora? Lo fuiste, digo, por eso además te pregunto. No, en general me parece que todos fuimos, de alguna manera, fuimos tomando conciencia de que, bueno, en noviembre teníamos que redoblar el esfuerzo con la militancia, recorriendo los barrios, llegando a muchos vecinos que no fueron a votar porque tal vez no vieron importante o relevante la elección de las PASO, porque no se jugaba ninguna interna en el Frente de Todos, y sí se jugaban internas, pero en el otro sector político. Y me parece que todo eso va a tener, de alguna manera, un resultado favorable, de apoyo al gobierno en la elección del 14 de noviembre. Estamos bastante convencidos de que ese trabajo va a rendir, pero sobre la base de algo mucho más importante, que es un gobierno que escuchó un mensaje allí en septiembre en las PASO y tomó todas las decisiones que podía tomar para acelerar las soluciones que reclamaba el vecino de a pie. Hablamos de la duplicación de la asignación familiar a aquellos que tienen un trabajo asalariado, hablamos de todos los refuerzos que se tomaron para mejorar toda la asistencia alimentaria, hablamos por supuesto del previaje, pero esas medidas en realidad se inscriben, bueno, en una política que el gobierno viene llevando adelante desde el primer día y con mucha más énfasis cuando salimos de la pandemia, que tiene que ver con apuntalar la recuperación de la economía, una recuperación que ya viene ocurriendo en la mayoría de los sectores, ya no es el sector del agro o el sector de la construcción o algún sector de la industria manufacturera, ya es el turismo, es la gastronomía. Ahora, de vuelta, necesitamos que todo eso también vaya llegando al bolsillo, al poder de compra. Y que se interprete que es el resultado de una política determinada, digamos, ¿no? ¿Cómo te imaginas, Gabriel, el día después de la elección? Se habla muchísimo el día después de la elección. Bueno, incluso tenemos el dólar ilegal por las nubes como parte también de esa expectativa. Pero ¿cómo pensás que va a ser ese día posterior a la elección? Ya sea que la reacción sea la misma, que acorte un poco la diferencia del oficialismo o eventualmente en algún distrito de vuelta. No, sea cual sea el resultado, nosotros tenemos que reafirmar este rumbo. La gente votó en las PASO, nos marcó un camino y nosotros seguimos ese camino, que es reafirmar un rumbo que tiene que ver con, de vuelta, acelerar las soluciones. Ahora, el 2022 va a ser un año sin pandemia, sin elecciones y sin recesión. Y estamos convencidos de que es el año en donde nosotros necesitamos que nos midan y que nos midan fundamentalmente por la capacidad que tenga este gobierno de generar empleo. La clave es generar trabajo en la Argentina, que la gente que no tiene trabajo tenga trabajo y que esa sea, Gabriel, de alguna manera la vara durante
los próximos 2 años. Gabriel, está claro que las grandes decisiones que modificaron estructuralmente la situación de la gran mayoría de la población, que le mejoró la calidad de vida, son decisiones que afectan intereses, digamos, ¿no? Y en los próximos 2 años el gobierno va a tener que tomar ese tipo de decisiones, probablemente con una situación en el Congreso igual o menor representación, después de una crisis como la que generó en las idas y vueltas en el gabinete en las PASO. ¿Cómo se imaginan, con qué imaginación política van a ir a construir los consensos que permitan esas decisiones? Ya, lo primero es la cohesión política de nuestra fuerza, sea cual sea el resultado. Si no va a volver a pasar, sea cual sea el resultado, lo que pasó después de las PASO. Nosotros tenemos que salir con mucha cohesión y con mucha fortaleza política interna sobre el rumbo y las decisiones que durante los próximos 2 años tienen que marcar la agenda de gobierno. No, es una decisión, es una decisión tanto de Alberto, de Cristina, de Sergio, de todos los sectores del Frente de Todos, porque no tenemos margen para ninguna discusión que pueda poner ni en crisis ni en cuestión la realidad con la que vive la gente todos los días. Y después, por supuesto, siempre... O sea, no hay margen para que vuelva a pasar lo que pasó después de las PASO. No, me parece que hay una madurez de todos los sectores de entender que podemos tener diferencias, podemos tener matices, pero por delante hay un rumbo que es claro, y el rumbo es cómo sacamos a la Argentina de esta situación en la que nos dejó el macrismo y nos puso también la pandemia. Lo hicimos estos 2 años cuidando la salud y ahora nos toca recuperando la economía, y esa es el foco claro que tiene el gobierno y que tienen todos los sectores. Y por supuesto también apelando a que tengamos una oposición que al momento de discutir las grandes cuestiones de la Argentina realmente tengan posiciones más razonables y más responsables, que entiendan que sobre las cosas que preocupan a los argentinos, ellos también tienen responsabilidad de tener posiciones que realmente puedan colaborar, contribuir para encontrar esas respuestas. ¿Cande? Sí, yo quería hacer una pregunta muy concreta pensando en esto de las después de las elecciones y demás, que tiene que ver con el presupuesto, ¿no? Sabemos que Obra Pública ocupa un lugar muy importante y quería saber si hay alguna fecha o estimativa de cuándo se va a tratar justamente el presupuesto del año que viene. No, seguramente en las próximas semanas va a empezar el tratamiento. Hay ya un primer borrador, una propuesta, un proyecto de presupuesto más que un borrador, y sobre ese proyecto seguramente vamos a ir construyendo con todos los sectores los consensos necesarios. Ahora, lo importante es que ya es un proyecto de presupuesto que vuelve a reforzar las partidas presupuestarias, por ejemplo, en materia de obra pública. Pasamos de 2.2 del PBI a 2.4 del PBI, eso significa más rutas, más acueductos. Hoy estamos con 2.700 obras en todo el país y no hay dudas de que un mejor presupuesto nos va a permitir seguir moviendo la rueda de la construcción, que ha sido y es un pilar fundamental en la recuperación de la economía, un sector que ya lleva más de 12 meses consecutivos de recuperación, que genera puestos de trabajo formales, asalariados en todas las provincias, y que definitivamente además tiene una capacidad de movilizar todos los sectores asociados. Cada vez que una obra pública se pone en marcha, es el flete, es el corralón, es la piedra, es el cemento, es el hormigón, son un montón de sectores asociados en cadena que se van moviendo. La última pregunta, no sé si tenemos tiempo para una otra más, tiene que ver con obra pública en Sierra Grande, en Punta Colorada, el anuncio que se conoció hace unos días allí en Río Negro para la instalación de esta planta de hidrógeno verde. ¿Cómo va a jugar en ese sentido en la zona? Es muy importante que esas obras que son estratégicas, como puede ser esta inversión de hidrógeno verde, o como puede ser una obra tan importante en Neuquén, que es Chihuido, una obra hidroeléctrica que va a modificar la matriz hidroeléctrica de toda la región. Bueno, que en todas esas inversiones nosotros logremos generar también participación de actores locales, cadena de valor que también movilicen y permitan recuperar muchos sectores industriales que en esa cadena de producción, que en esa cadena de valor también puedan ser parte. Me parece que el anuncio y la decisión de esta inversión que se hace en la visita del presidente de la Nación, marca
la idea de un país que está funcionando, de un país que se va recuperando, de un país que está empezando a recibir las inversiones que seguramente la pandemia no nos permitió. Gabriel, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, muy bien. Y con el cierre de la charla con Gabriel Catopodis nos estamos despidiendo. Será hasta mañana y ahora nos quedamos a jugar un ratito, ¿no? Con Robert Sí, Funes. quién sabe más de Argentina. Sí. ¿Con qué nos quedamos, Lucila? Te decimos en serio. Ya sé, Somos obvio. buena dupla. Nos vamos. Bueno. Hasta mañana a las 9 de la noche. Que pasen bien.